Buenas tardes, bienvenidos a La Esquina Literaria. El día de hoy me animé a hacerles otro video con uno de mis libros favoritos. Es El Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien. Este libro fue escrito a mediados del siglo XX. Es muy interesante. Es un libro para niños. Para empezar, quiero hablarles un poco sobre el autor y un poco sobre la construcción del libro, y ya luego entramos a la temática como tal. Entonces, para empezar, es un libro para niños. Él lo escribió para su hijo. Es muy interesante y me gusta mucho porque, a pesar de que sea para niños, no lo parece. No porque sea un libro muy difícil de leer, porque la verdad no lo es, sino porque es tan atractivo y tan llamativo que no parece para niños. Es muy interesante, se los recomiendo 100%. No van a sentirse leyendo un libro para niños, sino un libro de aventuras. Es muy bueno, muy interesante. Es mágico el hecho de cómo Tolkien logró crear todo un mundo de fantasía completamente diferente al que estamos acostumbrados ahora, e incluso en el que en esa época, en mediados de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría, se vivía. Nadie pensaba en ese momento en un mundo mágico lleno de elfos y duendes y enanos y hobbits. Nadie pensaba en eso, pero él quiso mostrarle al mundo y a su hijo una mirada diferente para el mundo de esa época, y es muy muy interesante. Este libro es el libro que viene antes del Señor de los Anillos, por lo tanto no es necesario leer uno para entender el otro, pero sí es bueno simplemente contextualizar un poco una historia con la otra. El libro tiene, por ejemplo, él crea idiomas nuevos, como el élfico o el que hablan los enanos, y estos idiomas son creados por Tolkien, pues él es filólogo, entonces, bueno, era filólogo, entonces, pues es muy claro su tendencia a los idiomas y lo mucho que sabía, porque era una persona absolutamente letrada. Era profesor de Oxford, así es que, por supuesto, era demasiado bueno, y no podía hacer nada mejor que este libro. Entonces, se los recomiendo. No crean que van a leer algo infantil, sino van a leer algo muy bueno. Bueno, entonces ahora entrando como tal en la trama del Hobbit, bueno, se basa en este personaje que se llama Bilbo Bolsón. La trama empieza con que unos enanos que vivían en su castillo en la montaña, debajo de la montaña, ellos necesitan recuperar su fortaleza, necesitan recuperar su castillo, su riqueza, todo su poderío, que les fue robado por el dragón Smaug. Este libro empieza con ellos narrando esta historia, como el mago Gandalf, que también sale en El Señor de los Anillos, los ayuda a buscar la persona que los va a ayudar a conquistar nuevamente su territorio. En este caso necesitan un saqueador que tiene que ser pequeño, tiene que no hacer ruido, tiene que ser audaz, y eso lo encuentra todo en Bilbo. El problema es que Bilbo no lo ve así, porque él no tiene nada de aventurero. Él es una persona totalmente hogareña, él es un hobbit que no le gusta salir, que no le gustan las aventuras. Él no tiene nada de lo que otros hobbits tienen, que es como la sed por conocer cosas nuevas, la sed de aventura. Él no la tiene, o eso cree. Al final Gandalf lo logra convencer. Esta persona se va con ellos a buscar conquistar otra vez el reino bajo la montaña, y entonces se ven llenos de aventuras, se ven cada vez con otros personajes nuevos, con personajes que son completamente ajenos a lo que una persona normal pensaría, personas que se vuelven animales, ogros, orcos, todo este tipo de seres que se encuentran en el bosque del mundo que creó Tolkien. Entonces ellos se ven enredados cada vez más y cada vez más en situaciones que los llevan y los van llevando y los van
guiando finalmente hasta llegar a la montaña donde está el dragón durmiendo. El dragón es un personaje muy interesante porque como todos los demás, él también habla como en verso, es muy interesante, es muy inteligente, es muy astuto, simplemente al leerlo uno siente el poderío de este dragón. Es increíble la forma en cómo está narrada esta historia. Al final, alerta de spoiler, pues logran recuperar su reino, se muere el dragón y se mueren durante el trayecto del libro, se mueren muchísimos personajes que son fundamentales y son muy importantes para la trama de la historia, que sinceramente yo sufrí más que cuando se murió Jack en Titanic. O sea, sufrí muchísimo, 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 porque uno les va cogiendo cariño, uno va viendo cómo se desarrollan los personajes y me encantó, definitivamente. Cada parte de este libro me encantó. Ya bueno, finalmente logran esto y Bilbo se devuelve a su comarca y empieza a escribir la historia sobre un viaje, sobre su viaje inesperado. También es importante mencionarles que durante el proceso durante toda la aventura, digámoslo así, del libro, él encuentra el anillo, que es el mismo anillo que le va a dar a Frodo ya en El Señor de los Anillos. Por eso entonces menciono que es importante conocer también un poco sobre la vida de Bilbo, que es el tío de Frodo, para ya cuando vayan a ver o leer El Señor de los Anillos. Entonces, precisamente también quería referirme a las adaptaciones cinematográficas que hicieron de este libro. Me parecen excelentes, la verdad las recomiendo. Usualmente no soy muy fan de esto, pero en este caso hicieron un trabajo impecable. Se las recomiendo muchísimo. Si no quieren leer el libro, pueden ver las películas y también se van a dar cuenta que cuando vayan al cine no van a encontrar muchos niños solamente viendo las películas. Entonces no se dejen llevar solamente porque digo que es un cuento para niños, porque sí, al final sí tiene una moraleja, que es como despertar el amor interior, el coraje, la fuerza que uno tiene por dentro, pero finalmente no es pero finalmente no parece un cuento para niños. Entonces se los recomiendo muchísimo. Abajo les voy a dejar el enlace donde pueden encontrarlo para que lo puedan adquirir. Léanlo solos o con sus hijos o como deseen, sus sobrinos, no importa, lo importante es que lo lean y no lo dejen de ver. Probablemente cuando lo terminen les va a dejar como un vacío de ¿y ahora qué leo? Esto está muy bueno, pero pueden seguir con El Señor de los Anillos. Todos los libros que escribió Tolkien son muy buenos y se los recomiendo, uno de mis autores favoritos también. Entonces los dejo con este súper recomendado, mi libro favorito, y entonces nos vemos en una próxima ocasión y disfruten su visita en la esquina literaria.